Buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Doctrina de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Nuestro tema que empezamos esta semana es la adoración en familia, la adoración familiar, la oración en casa. Y esta es el tercer estudio que tenemos. Deuteronomio 6 nos dice, 6:1: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hemos dicho, y lo que queremos es que cada padre de familia, cada hombre, cada cabeza de hogar, tome esta decisión de hacer en su hogar un lugar de predicación de la palabra, de adoración a Dios. Y es lo que estamos animando a hacerlos a través de estos estudios, dándonos cuenta la gran necesidad que hay en estos tiempos en que muchos abandonan y hacen a un lado los mandatos, los modelos santos para la vida familiar. Lo acabamos de leer, tal como lo ordena la Escritura, y el rechazo hoy en día de la enseñanza bíblica acerca de la familia, lo decíamos en estudios pasados, en algunos casos por creer que es anticuada, por no ir de acuerdo a los modos de vida actuales, y es cuando más necesitamos hombres valientes, decididos, como decía Josué, ¿no? Ustedes no sé qué es lo que quieran, si ir en busca de otros dioses, si seguir a los que sirvieron sus padres, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Después vimos también lo que decía Richard Baxter, ¿no? Él como pastor, como predicador de la palabra, él decía que si descuidamos esto, o sea, la enseñanza, arruinamos todo. Y él decía que podemos lograr nosotros, como predicadores, como pastores, para reformar una congregación si todo el trabajo que tenemos que hacer, si todo el trabajo lo tenemos que hacer solos y las cabezas de la familia no cumplen las obligaciones que les corresponden? Entonces decía, si la obra del ministro comienza algún bien en el alma de una familia, el hecho de que dentro de dicha familia sean indiferentes y mundanos y no oren, apagará, ¿no? Dificultará la obra en gran manera. En cambio, si podemos conseguir que los que gobiernan su casa la gobiernen bien, cumplan su parte, haciéndose cargo de la obra en donde nosotros la dejamos y presten su ayuda, puede resultar muchísimo bien de esto. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Por lo tanto, él hacía un ruego, ¿no? Os ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto. Y entonces habrá un gran cambio en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Dijimos que la verdadera
adoración implica una entrega total, un mente, voluntad y emociones. La verdadera admiración, hablando de lo que decíamos, cómo se empieza a adorar a Dios, cómo se empieza con una rogativa de clamor, eso es orar cuando se entiende y la desesperación llega a uno y reconoce que por uno mismo no puede salvarse, entonces es cuando clama a Dios de lo más profundo del corazón, y ahí está una oración genuina, sincera, ¿no? El clamor de un alma consciente de su necesidad. Eso es pedir, eso es clamar. Y luego decíamos, cuando se sigue repentinamente conociendo la historia que pusimos del personaje que se aventaba al río y salvaba a una persona, se le admira y se le respeta, se le valora por haberse aventado a salvar la vida de la persona desconocida, ¿no? Y entonces empieza a ver su carácter, ¿no? A ver sus rasgos, su personalidad de su Salvador. Y eso produce alabanza, ¿no? Producto de la gratitud. Y está pensando cómo podré agradecerle, ¿no? Ese acto de misericordia hacia mí. Y empieza la gratitud. Pero decíamos que si ese mismo hombre se le va conociendo, la sorpresa es mayor cuando comienza uno a conversar, a conocer el carácter, y queda profundamente impresionado por su nobleza, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad. Y es así como empieza la adoración. Y en sentido figurado, ese es Dios para con nosotros, ¿no? Al irle conociendo más, al irnos acercando más a Él, a nuestro benefactor, a nuestro Salvador, el ser agradecido entonces nos lleva a la adoración. Por eso decíamos que la verdadera adoración implica una entrega total, una mente, voluntad y emociones. Implica necesariamente un reconocimiento de la grandeza y la majestuosidad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. Y el punto de partida es no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él hizo por nosotros. Si verdaderamente queremos recobrar la adoración familiar, lo primero que debemos de hacer es poner en mente de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿quién es Dios? Vean, es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de aquel que le busca. ¿Quién es Dios? Hablarle de sus atributos, de la suma de su gloria, de su gracia, de su perdón, de su amor, de su ira santa, de su soberanía, de su eternidad. Vean, ¿cómo pueden adorar a alguien que no conocen? ¿Cómo pueden adorar a alguien al que no creen deberle nada? No hay gratitud de por medio. Por eso es que hoy en día se ha perdido la adoración, porque no se habla del Cristo, porque no se habla de Dios, de su palabra. Muchos males de la familia se pueden no solo atribuir, escuchen, al abandono de la adoración familiar, sino también, por supuesto, al desconocimiento de quién es Dios. Es triste decirlo y tenerlo que reconocer, pero muchos no saben explicar, no saben enseñar a su familia quién es Dios. Es un desconocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, es lo que dice la Escritura.
La palabra adoración familiar, por supuesto que no se encuentra en la Escritura, pero tenemos ordenanzas y prácticas externas y medios de gracia muy importantes que insinúan, enseñan claramente en la palabra de Dios. Y los encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estos preceptos, mandatos y enseñanzas son mostrados de una forma sencilla y positiva. Y los vemos en la vida y en el ejemplo de todos los hombres santos de la Escritura, en todas y cada una de sus circunstancias que le rodean. Pero escuchen, principalmente esta enseñanza involucra el estado de nuestro corazón. Es así que se convierte en una prueba cuando un hombre lleva a cabo esta obra con un corazón sincero. El resultado siempre será vidas transformadas por la palabra. Además de levantar una bandera de autoridad de Cristo en el centro de su hogar. Y es mediante esta fuente inagotable de sabiduría, es decir, la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo, que la familia crece en conocimiento y en temor del Señor. Algunos creen que para tomar su papel de líder, de guía, se necesita ser un teólogo, tener muchísimo conocimiento de la palabra o ser maestro en divinidades. No te engañes, la verdad es que a veces es solo excusa. Si estás dispuesto, ve. Si estás dispuesto, aquí te diremos cómo llevar a cabo la adoración familiar. Y vean, este curso de cómo llevar a cabo la adoración familiar, a muchos les va a parecer una broma. Es un curso que no lleva más de 1 minuto en aprenderlo. Escucha, este curso no tiene costo y tampoco es nada difícil. Solo se requiere de un corazón dispuesto y consta únicamente de 4 puntos. Y vuelvo a decir, no dura más de 1 minuto. Primero, abre la Escritura y léela a tu familia en un pasaje. 2. Después de leerla, pregúntale a tu familia, comenta cuáles son las verdades espirituales que observan en el texto leído. Comenten. 3. Dirige a tu familia para que hagan oraciones sinceras los unos por los otros, que incluyan peticiones al Señor por su misericordia y gracia. Que oren por la familia, por la iglesia, por la comunidad, por la nación en el mundo. Que clamen por las almas que se pierden. Y 4, como familia, canten juntos, porque al honrar a Dios y la palabra de su gracia, se desatan las fuentes de agua viva. La adoración a Dios es la única esperanza para la restauración del individuo, la familia, la iglesia y la sociedad. Ahí está un curso práctico de oración y adoración a Dios. No es nada difícil. No es muchísimo conocimiento. Cualquiera sabe leer el día de hoy. El punto es querer hacerlo. Pretextos no hay. El punto es querer hacerlo. Otro curso igual de sencillo y práctico y de menos de 1 minuto que podemos aprender y enseñar es tan fácil como esto. Orar, leer y cantar.
oren juntos, lean juntos, canten juntos como familia. 3 cosas. Lo podemos hacer en casa, en familia, lo hacemos en la iglesia con los hermanos, leemos la Biblia, oramos juntos y cantamos juntos. Nada difícil, vean, nada difícil, nada que no se pueda hacer. Quienes tuvimos la dicha de nacer en hogares cristianos o ser guiados por padres cristianos, conocemos de esto porque esto era exactamente lo que nos fue inculcado, lo que nos fue enseñado. Leíamos una parte de la Escritura, bueno, orábamos primero, leíamos una parte de la Escritura y cantábamos 1 o 2 himnos, en ese tiempo les llamábamos coritos. Y esta es la enseñanza. Esto es lo que hacían nuestros padres en el pasado y que se ha ido perdiendo en la actualidad. Y vuelvo a decir, no es nada difícil, nada que no se pueda hacer ni se deba de dejar de hacer. Y nadie, vean, a no ser que no quiera, puede enseñar a menos que no se quiera. Si como familias y como iglesias, como padres, pusiéramos más empeño en nuestras familias, enseñando el temor y amor a Dios en nuestros hogares, enseñando con amor, con mansedumbre, con humildad, fomentando la práctica de la religión verdadera, pero habilitándola y respaldándola con nuestro testimonio y forma de ser, esforzándonos por ser un ejemplo de conducta tal como nos lo pide el Evangelio, dedicando nuestro tiempo y energía en lo más importante que es la familia, y no andando quejándonos por las maldades de otros, ¿no? Sino que en cada hogar empiece a ser transformado por la palabra. Recuerda, siempre la familia será una transmisión perpetua de la verdad. Lo que leíamos al principio, si las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, vean, va más allá de una generación. Es una transmisión perpetua de la verdad. Es una tremenda bendición poder influir no solo en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, si Dios lo permite. Con un cambio, ayudándoles a un cambio de corazón, que verdaderamente sirvan a Dios, cambiando sus costumbres, buscando, como dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo de buen hombre. Que toda ira, enojo, amargura, maldad, quejas sean apartadas de nosotros, enseñándoles a ser bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Vean, fomentar el perdón en la familia, la misericordia, enseñándoles a compartir las cosas, dando gracias por todo. Vean, papá debe de perdonar a mamá, mamá debe de perdonar a papá, entre hermanos deben de perdonarse, los padres a los hijos y los hijos a los padres, pero el perdón debe de ser real, no solo figurado, porque entonces solamente se estaría fomentando la hipocresía.
Es triste, verdaderamente es triste ver y enterarse en las familias, ¿no? Llamadas cristianas, cuántos problemas hay en la familia. Papás que no hablan con sus hijos, hijos que no hablan con sus padres, pleitos entre hermanos, distanciamiento. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido ahí? Los hijos, cero amor por sus padres. Partidismo. Vean, ¿cómo es que se está dando entrada a eso? Lo decíamos, ¿no? El diablo está interesado en acabar con las familias. ¿Por qué? Porque no se les habla del perdón a los hijos. Porque no se les enseña a perdonar. Porque no les predicamos el evangelio a los hijos. Porque no somos ejemplos para los hijos de lo que significa el perdón de Dios. Vean, de la misma manera como padres estamos obligados a esforzarnos en ser bondadosos, tiernos, amorosos, entender que la palabra padre implica fidelidad, gentileza, perdón, bondad, compasión, paciencia, ternura, consuelo y seguridad, pero también respeto, firmeza y disciplina. No se puede enseñar una cosa dejando de enseñar otra. No, te tiene que enseñar todo. Recordemos que es solo por la misericordia del Señor que no somos consumidos, porque su compasión nunca falla. Y Él nunca nos trata como merecemos. Nuevas son cada día sus misericordias, y dice, grande es su fidelidad. Por eso debemos recordar, tener cuidado de nosotros mismos y de guardar nuestra alma con diligencia, nuestro testimonio. No sea que, dice la Escritura, que olvidando de las cosas que han visto tus ojos, se aparte tu corazón. Pero tenemos que enseñarles, vuelvo a decir, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Cuando el Señor dijo, reúne a la gente y les haré oír mi palabra, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y para que enseñen a sus hijos. Vean, es un mandato que no podemos eludir, es una responsabilidad que no podemos negar. El pretexto es, se llega cansado a casa, vienen de malas, exceso de trabajo, exceso de problemas, exceso de todo. Menos lo que debería de ser en exceso. Nadie dice exceso de oración, exceso de lectura de la palabra. De eso nunca se habla. La verdad de Dios se nos presenta demasiado clara. El carácter de Dios tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia más cercana, a todos los que amemos y nos sean cercanos. ¿Para qué? Para que conozcan y sepan las maravillas de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que nos mueve a servir a Dios? Llevarles el conocimiento, inculcarles el temor reverencial a Dios como principio de la sabiduría. Enseñarles el temor a Dios. Y eso es algo que traerá alabanza como resultado.
Inculcarles que el temor a Dios es un sentimiento más grande del que tenemos para cualquier humano. Y ese sentimiento nos hace adorar y respetar y maravillarnos de nuestro Creador. Hablemos a nuestros hijos de las maravillas de este Creador. Es fácil, a veces es tan sencillo enseñarles, hablarles del Dios creador, del Dios que hizo el cielo, el mar, la tierra, árboles, flores, lluvia, truenos. Todo habla de Él. Enseñarle todas las maravillas. El canto de un pájaro, el volar de la paloma. Enseñarles a ver, a descubrir en todas las cosas las maravillas de la mano de Dios. Vuelvo a decir, tristemente tenemos que decirlo, hay pocos padres que toman su responsabilidad. No quieren invertir tiempo en el mayor tesoro, su familia. Tiempo, talento. Por ello la decadencia y abandono de la religión, por descuido. Dios es alejado de la familia. Y lo más triste es que es por aquellos que han sido puestos al cuidado de su familia. Escucha, ellos no serán acusados sin razón. Los padres y cabezas de familia que por su descuido, por su flojera, por su burda ignorancia en estos menesteres falten a su responsabilidad ante Dios y falten al amor hacia los suyos, van a tener que entregar cuentas. Puedo hacerles una pregunta. ¿Han descuidado sus obligaciones? Sean honestos, sean sinceros. ¿Han descuidado sus obligaciones? ¿Han eludido el mandamiento de Dios? ¿Hemos descuidado la instrucción y enseñanza a los nuestros? Hemos dejado de preparar a nuestros hijos desde su más tierna infancia, haciendo lo que hicieron en aquel tiempo los discípulos, ¿no? No dejando que se acerquen al Señor. Hoy se nos recuerda, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando son pequeños, cuando son moldeables, cuando están tiernos, es el tiempo. Muchas veces quieren empezar ya después de que están casados, ya después de que se han ido, de que están en problemas. Pues ya pasó el tiempo. ¿Has descuidado la oración, la lectura de la Biblia? ¿Abandonado los medios de gracia? ¿Has sido y puesto el mal ejemplo? ¿Con vanas conversaciones, cuando no abiertamente disolutas? ¿Has endurecido a tus hijos llevándoles primeramente al mundo y alejándolos de Dios? ¿Los has llevado a abandonar la piedad? No habrá excusa. No tendrás excusa en el día del juicio. Nadie podrá ser libre por su ceguera, impiedad o flojera. Si ha sido ocasión de tropiezo para estos pequeñitos, es triste, pero su sangre será demandada de ti. Si tus hijos mueren en sus delitos y pecados por falta de dirección y de temor a Dios, por tu descuido y falta de advertencia alguna, vean, serás juzgado por ello. Duro, pero cierto. No desesperes.
Pídele a Dios perdón y sabiduría, pero no esperes más tiempo. No pierdas tiempo. Ocúpate y retoma tu responsabilidad. No esperes que contra ti se levante juicio y seas condenado. Amístate ahora con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Amístate ahora con Dios. Vean, deseamos profundamente, verdaderamente, un avivamiento de la religión familiar. Cambiar nuestros hogares, convertir nuestros hogares en baluartes de piedad. En tiempo de los puritanos, esto era en todos los hogares. Cada hogar era un baluarte de piedad. Sin embargo, en estos tiempos malos, peligrosos, donde muchas familias se dicen cristianas, no tienen adoración familiar. No quieren ni tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, en instrucción. No quieren disciplinarlos. No enseñan ni les dan disciplina saludable. Pregunto, ¿cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios hijos, cuando su propio pueblo no les enseñan el Evangelio en casa? Triste, pero vuelvo a decir, no todo está perdido. Amístate ahora con Él, con Dios, y tendrás paz. Es un buen tiempo, es una invitación a que se cambien las cosas. Se nos fue el tiempo, vamos a orar pidiendo por esta necesidad del retorno a la adoración en familia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, cuánta necesidad tenemos en nuestros días de volver a tu palabra, de retomar los altares en familia, de enseñar y predicar a nuestros más cercanos, de amar a nuestro prójimo, que es nuestra propia familia. Pedimos tu gracia, Señor, para ello. Pedimos que tú nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pedimos que tú obres, Señor, en el corazón, en la mente de cada padre de familia, de cada mamá. Que seamos, Señor, llevados a hacer tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado. Pedimos por los pequeños, pedimos por nuestros hijos, pedimos por los hijos de nuestros hermanos, de nuestras iglesias, aún por la juventud de nuestro país, que está perdida, que vive sin Dios, sin esperanza. Por ellos pedimos, Señor. Obra, Señor, en sus corazones, sobre sus vidas, porque donde sobreabundó el pecado, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Pedimos, Señor, tu misericordia. Guíanos, Señor, según tu consejo. Danos, Señor, este deseo y ponlo en los corazones de cada padre de familia. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias. Amén. Gracias por su permanencia. Les seguimos invitando para los días lunes, miércoles y viernes, y los cultos los domingos a las 12 del día. Vamos a retornar a nuestro lugar, a predicar, a nuestra iglesia. Estén orando
y les estaremos diciendo si vamos a cambiar estos estudios entre semana. Hasta luego.